Mi hija mandó un mensaje diciendo que decidieron alejarse de mí. Por favor, no nos busques más. Esas fueron las palabras exactas que aparecieron en la pantalla de mi teléfono a las 11:30 de la noche. Yo estaba en la cocina lavando la taza de té que había usado para calmar el insomnio. El teléfono vibró sobre la mesa. Lo tomé con los dedos aún mojados y leí. Leí 2 veces. 3 veces. Como si leer una vez más fuera a cambiar lo que decía. Mamá, decidimos que vamos a alejarnos de ti. Por favor, no nos busques más. No eran las palabras de mi hija Lorena. Eso lo supe de inmediato. Reconocí el tono. Reconocí esa crueldad educada que solo una persona puede tener. Marco. Mi yerno. El hombre que entró a nuestra familia hace 7 años con sonrisa perfecta y promesas que ahora suenan como burlas. Pero ahí estaba el detalle que me rompió. Lorena había estado de acuerdo. No escribió el mensaje, pero lo permitió. Lo aprobó. Dejó que su marido hablara por ella para decirme que ya no me querían en sus vidas. Me quedé de pie en medio de la cocina sin saber qué sentir. Esperaba rabia. Esperaba dolor. Esperaba ese nudo en la garganta que había sentido tantas veces antes cuando algo me lastimaba profundamente. Pero no llegó nada de eso. En su lugar llegó algo más frío. Más claro. Una certeza que se instaló en mi pecho como una piedra. Esto no era nuevo. Esto venía ocurriendo durante mucho tiempo y yo había sido demasiado tonta para verlo. Escribí mi respuesta sin temblar. Sin problemas. Voy a cancelar los pagos automáticos de la casa y del auto de ustedes. Les aviso cuando esté hecho. Presioné enviar y dejé el teléfono sobre la mesa. $1,200 cada mes. Eso era lo que yo pagaba de su hipoteca. Desde que se mudaron a esa casa en el vecindario que tanto presumían en redes sociales. $500 más por el auto gris que Marco conducía como si fuera suyo por derecho. Durante años lo había hecho sin pensar demasiado. Porque eran mi familia. Porque era mi hija. Porque así somos las madres. Sostenemos. Cargamos. Damos sin esperar nada a cambio. Pero esa noche entendí algo. Ellos sí esperaban. Esperaban todo. Y cuando dejé de ser útil, cuando mi presencia se volvió incómoda para su vida perfecta, decidieron eliminarme. Me serví otra taza de té aunque sabía que no iba a dormir. Me senté junto a la ventana y miré la calle vacía. Las luces de los postes creaban círculos amarillos sobre el pavimento mojado. Había llovido en la tarde y el aire todavía olía a tierra húmeda. Intenté recordar cuándo fue la última vez que Lorena vino a visitarme sin excusas. Sin prisas. Sin esa mirada de reloj que siempre llevaba cuando estaba conmigo. No pude encontrar ese recuerdo. Todos los momentos recientes estaban manchados de algo que ahora podía nombrar. Incomodidad. Obligación. Deber forzado. Pensé en mi nieta Lucinda. 4 años. Ojos enormes. Risa que llenaba cualquier habitación. Corría hacia mí cada vez que me veía. O al menos eso hacía antes. Porque en los últimos meses las visitas se volvieron escasas. Siempre había una razón. Lucinda tiene fiebre. Tenemos un compromiso. Marco tiene trabajo. Razones que sonaban válidas entonces. Pero ahora, bajo la luz de ese mensaje, mostraban su verdadera cara. Eran mentiras. Mentiras educadas para mantenerme lejos sin tener que decir la verdad. Me estaban borrando. Poco a poco. Me estaban sacando de sus vidas como quien borra un nombre de una lista. El teléfono vibró otra vez. Era Lorena. Mamá, no tienes que hacer eso. Podemos hablar. Leí el mensaje 3 veces. Podemos hablar. Después de decirme que me alejara. Después de cerrarme la puerta sin darme oportunidad de preguntar qué había hecho mal. Ahora querían hablar. Ahora que el dinero estaba en juego. Ahora que las consecuencias de sus palabras se volvían reales. No respondí. Dejé el teléfono con la pantalla hacia abajo. No iba a suplicar por un lugar en la vida de mi propia hija. Si querían construir su vida perfecta sin mí, lo harían sin mi dinero también. Me levanté y fui al pequeño estudio donde guardaba mis papeles importantes. Abrí el cajón y saqué la carpeta con los documentos. Estados de cuenta. Comprobantes de transferencia.
Años de pagos. Pasé los dedos sobre los papeles. $48,000. Solo en los últimos 3 años. Solo en hipoteca y auto. Sin contar regalos. Sin contar emergencias. Sin contar el dinero que prestaba y nunca volvía. $48,000 para ser borrada con un mensaje de texto. Me senté en el suelo con todos esos papeles alrededor. Y ahí, en el silencio de mi apartamento vacío, finalmente entendí algo que debía haber visto hace mucho tiempo. Yo no era su madre. Era su banco. No era la abuela de Lucinda. Era la fuente de dinero que mantenía su estilo de vida. Y cuando una fuente se seca o se vuelve inconveniente, se abandona. Miré las fotografías en la pared. Lorena de niña. Lorena en su graduación. Lorena el día de su boda con ese vestido blanco que yo pagué. Marco a su lado sonriendo. Siempre sonriendo. ¿En qué momento perdí a mi hija? ¿En qué momento dejó de ser mía y se convirtió en extensión de él? El teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje. Mamá, por favor. Marco dice que podemos solucionar esto. Marco dice. Ni siquiera eran sus propias palabras. Él hablaba por ella. Él decidía por ella. Él la había convertido en ventrílocuo de su propia crueldad. Tomé el teléfono y escribí una sola palabra. No. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en el sillón viendo cómo la oscuridad se convertía lentamente en amanecer gris. Pensé en todos los momentos que debía haber visto las señales. En todas las veces que justifiqué lo injustificable. Porque así hacemos las madres. Perdonamos. Olvidamos. Seguimos dando aunque ya no recibamos nada a cambio. Pero algo había cambiado en mí esa noche. Ya no iba a ser la madre que acepta migajas. Ya no iba a ser la abuela que espera llamadas que nunca llegan. Ya no iba a pagar por amor que claramente no existía. A las 7 de la mañana abrí mi computadora. Entré al sistema del banco. Busqué los pagos automáticos. Casa de Lorena y Marco. Auto de Lorena y Marco. Mi dedo se quedó sobre el botón de cancelar. ¿De verdad iba a hacer esto? ¿De verdad iba a cortar ese cordón que me mantenía atada a ellos, aunque fuera solo financieramente? Presioné. Cancelado. Cancelado. Se acabó. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. Esperaba más mensajes. Más intentos de convencerme. Más manipulación disfrazada de preocupación. Pero no llegó nada. Solo silencio. Como si mi decisión de cortar el dinero también hubiera cortado cualquier interés que tuvieran en mantener contacto. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Empecé a recordar cosas que había enterrado en algún rincón de mi mente. Cosas pequeñas que en su momento justifiqué. Cosas que ahora cobraban un significado completamente diferente. El primer recuerdo llegó una tarde mientras preparaba café. Fue mi cumpleaños del año pasado. 63 años. Había preparado una cena especial. Nada elegante. Solo mi comida favorita. Había puesto la mesa para 4 personas. Yo, Lorena, Marco y la pequeña Lucinda. Lorena había prometido venir. Claro, mamá, ahí estaremos. A las 7 en punto. Yo había cocinado toda la tarde. Hice ese pollo al horno que a ella le encantaba de niña. Preparé puré de papas. Horneé un pastel de chocolate. Puse flores en el centro de la mesa. Flores que compré con dinero que debía haber usado para mis medicinas. 7 de la noche. No llegaron. 7:30. Nada. 8. Silencio. A las 8:15 me llegó un mensaje. Mamá, perdón. A Lucinda le dio fiebre. No vamos a poder ir. Feliz cumpleaños. Me quedé mirando la mesa puesta. La comida enfriándose. Las velas sin encender. Me dije a mí misma que los niños se enferman. Que era normal. Que no era personal. Pero 2 días después vi las fotografías en redes sociales. Lorena, Marco y Lucinda en un restaurante elegante. Todos sonriendo. Lucinda sin ninguna señal de haber estado enferma. La fecha de la publicación era la noche de mi cumpleaños. La misma noche que supuestamente tenía fiebre. Me mentían. Y yo lo sabía. Pero hice lo que siempre hacía. Lo guardé. Lo justifiqué.
Tal vez la publicación era vieja. Tal vez se sintió mejor rápido. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Otro recuerdo llegó. Este más doloroso. Fue hace 6 meses. Yo había tenido una cirugía menor. Nada grave, pero necesitaba que alguien me recogiera del hospital. Llamé a Lorena 3 días antes para avisarle. Mamá, claro que sí. Yo paso por ti. No te preocupes. El día de la cirugía esperé 2 horas sentada en la sala de recuperación. Las enfermeras me preguntaban si ya venían por mí. Yo decía que sí, que estaban en camino, que el tráfico probablemente estaba pesado. Llamé a Lorena. No contestó. Llamé de nuevo. Nada. Le escribí. Nada. Finalmente una enfermera me ofreció ayuda para pedir un taxi. Me fui sola a casa, mareada por la anestesia, asustada, sintiéndome tan pequeña y tan invisible. Lorena me escribió 5 horas después. Mamá, perdón. Se me cruzó una junta de trabajo de Marco que no podía cancelar. Ya llegaste bien a casa. Una junta de trabajo de Marco. Ni siquiera su propia junta. La de él. Y eso era más importante que recoger a su madre del hospital. Yo respondí. Sí, llegué bien. No te preocupes. No te preocupes. Siempre tan comprensiva. Siempre tan disponible para perdonar. Recordé la Navidad pasada. Había comprado regalos para todos. Para Lucinda compré esa muñeca que había pedido. $200. Para Lorena un perfume caro que había mencionado. $150. Para Marco una camisa de marca. $100. Los envolví con papel bonito. Puse moños. Los llevé a su casa 2 días antes de Navidad, porque ellos dijeron que iban a pasar las fiestas con la familia de Marco. Pero nos vemos después, mamá. Te llamamos. No llamaron. Pasé Navidad sola viendo películas viejas en televisión. Comí sobras de la cena que preparé con la esperanza de que tal vez cambiarían de opinión y vendrían. En Año Nuevo me llegó un mensaje. Feliz año, mamá. Gracias por los regalos. A Lucinda le encantó su muñeca. Gracias por los regalos. Ni una disculpa por dejarme sola. Ni una explicación. Solo gracias por los regalos. Los recuerdos seguían llegando. Cada uno era como abrir una herida que había cerrado mal. El Día de las Madres que olvidaron hasta 3 días después. La vez que me enfermé de gripe y no vinieron a verme en 2 semanas. Las llamadas que hacía y que mandaban a buzón. Los mensajes que dejaban en visto. Pero lo peor eran las redes sociales. Porque ahí sí publicaban. Ahí sí compartían su vida. Fotografías de paseos. De restaurantes. De viajes. Una vida perfecta construida con filtros y sonrisas falsas. Y yo nunca aparecía. Ni una sola fotografía conmigo. Como si no existiera. Como si la abuela de Lucinda fuera un fantasma. Recordé el cumpleaños de Lucinda hace 3 meses. Hicieron una fiesta grande. Yo lo supe porque lo vi publicado. Globos. Payasos. Mesa llena de comida. Docenas de invitados. No me invitaron. Cuando le pregunté a Lorena por qué no me había dicho nada, su respuesta fue simple. Ay, mamá, fue algo pequeño. Solo familia cercana. Familia cercana. Yo no era familia cercana. Yo era la abuela. Pero no era familia cercana. Esa tarde miré todas las fotografías de la fiesta que publicaron. Conté 18 adultos. Familia de Marco. Amigos de Marco. Los padres de Marco con Lucinda en brazos, sonriendo para la cámara. Yo no estaba ahí. Y nadie notó mi ausencia. O tal vez sí la notaron. Tal vez era exactamente lo que querían. Una celebración sin mí. Me pregunté cuántas otras celebraciones había perdido sin saberlo. Cuántas veces se reunieron y decidieron no invitarme. Cuántas veces fui tema de conversación. No le digas a tu mamá. No invitemos a tu mamá. Tu mamá es muy qué. Muy que era yo que merecía este tratamiento. Seguí recordando. Cada memoria era una pieza de un rompecabezas que finalmente empezaba a tomar forma. Un patrón claro de exclusión.
de mentiras, de indiferencia disfrazada de ocupación. La vez que necesité ayuda para mover un mueble pesado y Lorena dijo que Marco tenía trabajo. Pero esa noche los vi cenando en un restaurante según sus publicaciones. La vez que les pedí si podían acompañarme a una cita médica importante porque estaba nerviosa. Mamá, justo ese día tenemos planes. Pero nunca me dijeron qué planes. La vez que preparé comida y se las llevé porque Lorena mencionó que estaba muy cansada para cocinar. Marco abrió la puerta. Tomó los recipientes. Me dio las gracias y cerró la puerta. Ni siquiera me dejó pasar. Ni siquiera me ofreció entrar 5 minutos. Todos esos momentos que tragué en silencio. Que archivé como malentendidos. Que perdoné porque así es el amor de madre. Pero no era amor. Era costumbre. Era conveniencia. Era tenerme disponible para cuando me necesitaran pero invisible cuando no. Me di cuenta de algo terrible. Hace más de un año que no abrazaba a mi nieta. Hace más de un año que no entraba a su casa. Hace más de un año que nuestros encuentros eran en lugares neutros. Cafeterías rápidas. Parques donde Lorena miraba el reloj cada 10 minutos. Me habían ido alejando tan gradualmente que no me di cuenta hasta que ya estaba completamente afuera. Y lo peor de todo, lo que más me dolía, es que yo había pagado por mi propio destierro. Cada transferencia bancaria, cada regalo caro, cada emergencia solucionada con mi dinero. Yo financiaba la vida que usaban para excluirme. Pagaba la casa donde no era bienvenida. Pagaba el auto que usaban para no venir a verme. Pagaba el estilo de vida que les permitía olvidarse de mí. Esa noche abrí una libreta vieja. Empecé a escribir. No por terapia. No por desahogo. Escribí una lista. Una lista de cada mentira. Cada exclusión. Cada promesa rota. Cada momento en que me hicieron sentir que era una carga. La lista llenó 3 páginas. 3 páginas de evidencia de que mi hija había dejado de ser mi hija hace mucho tiempo. Y yo había estado demasiado ciega para verlo. Pasé una semana entera sin salir de mi apartamento. No era depresión. Era algo diferente. Era claridad. Una claridad tan intensa que casi dolía. Me senté frente a la ventana cada mañana con mi café y observé el mundo seguir su curso. La gente iba al trabajo. Los niños iban a la escuela. La vida continuaba como siempre. Pero yo había cambiado. Algo dentro de mí se había roto. O tal vez se había arreglado. No estaba segura todavía. Lorena no volvió a escribir después de aquel "podemos hablar". Marco tampoco. El silencio era ensordecedor. Y revelador. Confirmaba lo que yo ya sabía. Sin dinero no había razón para mantener contacto. Una tarde sonó el timbre. Mi corazón dio un salto estúpido. Pensé que tal vez era Lorena. Que tal vez había venido a hablar de verdad. A explicar. A disculparse. Era el cartero con un paquete que había pedido la semana anterior. Nada más. Me reí de mí misma. Todavía tenía esperanza. Después de todo. Después de ver el patrón tan claramente. Todavía una parte de mí esperaba que mi hija apareciera en esa puerta. Esa esperanza era peligrosa. Lo sabía. Pero no podía apagarla completamente. No todavía. Empecé a hacer algo que nunca había hecho antes. Revisé mis finanzas completamente. No solo los pagos a Lorena y Marco. Todo. Cada gasto. Cada ingreso. Cada dólar que entraba y salía de mi vida. Los números me dejaron helada. Mi pensión era de $1,300 al mes. Además trabajaba medio tiempo en una tienda de telas ganando otros $600. $1,900 en total. De esos $1,900, yo pagaba $800 de renta de mi apartamento. $200 de servicios. $300 de comida para mí. $100 de transporte. $150 de medicinas porque tenía presión alta y problemas de tiroides. Eso dejaba $350. Pero yo pagaba $1,700 entre la casa y el auto de ellos. Los números no cuadraban. ¿Cómo había estado haciendo esto? ¿De dónde salía el dinero faltante? Revisé más atrás. Encontré la respuesta. Tarjetas de crédito.
3 tarjetas de crédito que había ido llenando poco a poco. Una deuda de $18,000 que crecía cada mes con intereses que no podía pagar. Me había endeudado para mantenerlos a ellos. Para pagar su vida cómoda mientras yo comía frijoles y arroz la mayor parte del mes. Mientras dejaba de comprar ropa nueva. Mientras posponía arreglar el diente que me dolía porque el dentista costaba demasiado. $18,000 de deuda. Por una hija que me mandó un mensaje diciendo que me alejara. Sentí algo quebrarse dentro de mí. Pero no era tristeza. Era rabia. Una rabia fría y calculada que nunca había sentido antes. Me habían usado. Completamente. Y yo lo había permitido. Peor aún. Yo me había endeudado para que ellos pudieran seguir usándome. Esa noche tomé una decisión. No iba a seguir siendo víctima. No iba a seguir llorando por migajas de atención. No iba a seguir esperando que mi hija recordara que tenía madre. Pero tampoco iba a gritar. No iba a hacer escándalos. No iba a mendigar explicaciones. Iba a observar. Iba a esperar. Iba a ver qué hacían ahora que el dinero se había cortado. Los primeros 3 días no pasó nada. El 4.º día recibí una llamada. No de Lorena. De Marco. Dejé que sonara hasta que se fue al buzón. Escuché el mensaje. Hortensia, necesitamos hablar. Creo que hubo un malentendido. Lorena está muy afectada por todo esto. Llámame cuando puedas. Es importante. Su voz era suave, conciliadora. La voz de alguien que sabe que necesita algo y está dispuesto a fingir lo que sea necesario para conseguirlo. No devolví la llamada. Al día siguiente otra llamada. Otro mensaje. Hortensia, de verdad necesitamos resolver esto. Somos familia. No podemos dejar que el orgullo nos separe. El orgullo. Me culpaba del orgullo. Como si yo hubiera sido quien mandó el mensaje de rechazo. Como si yo hubiera sido quien levantó las paredes. Tampoco devolví esa llamada. El 3.er día llamó Lorena. Esta vez sí contesté. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba confirmar algo. Mamá. Dime. Mamá, ¿por qué no contestas las llamadas de Marco? Está preocupado. No tengo nada que hablar con Marco. Hubo una pausa. Pude escuchar su respiración. Mamá, yo sé que las cosas se pusieron difíciles, pero no podemos seguir así. ¿Qué es lo que no podemos seguir, Lorena? Otra pausa. Más larga. Esta pelea. Esta distancia. Ustedes pidieron distancia. Yo solo la respeté. No era literal, mamá. No tenías que cancelar todo. Ahí estaba. El verdadero problema. No la distancia emocional. El dinero. ¿Me extrañan a mí o extrañan los pagos? Mamá, eso no es justo. ¿No es justo? ¿Qué parte no es justa, Lorena? ¿La parte donde me dijeron que me alejara? ¿O la parte donde esperaban que siguiera pagando aunque no me quisieran cerca? No es así. No lo entiendes. Explícame entonces. Explícame cómo debo entenderlo. Silencio. Un silencio largo y pesado. Marco dice que... No quiero saber qué dice Marco. Quiero saber qué dices tú. Con tus propias palabras. Sin que él te diga qué pensar. No es así, mamá. Estás exagerando. Escribiste tú ese mensaje. ¿Qué? El mensaje donde me decían que me alejara. ¿Lo escribiste tú? Marco lo escribió, pero yo estaba de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las cosas estaban complicadas. ¿Qué cosas? Mamá, no puedo hablar de esto ahora. Marco está aquí. Marco siempre está ahí. Marco siempre tiene algo que decir. Pero tú, Lorena, ¿tú qué quieres? Quiero que las cosas vuelvan a ser normales. Normal era que yo pagara todo y ustedes me vieran cuando les convenía. No es así. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a verme sin necesitar algo? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa? Nada. ¿Cuándo fue la última vez que me dejaste ver a mi nieta más de 30 minutos?
Mamá, ya basta. Tienes razón. Ya basta. Por eso cancelé todo. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Mamá, nosotros dependemos de esa ayuda. No podemos pagar la casa sin tú. Se detuvo. Se dio cuenta de lo que acababa de decir. Pero ya era tarde. Ya lo había escuchado. Dependemos de esa ayuda. No de mí. De la ayuda. Del dinero. Eso era lo que les importaba. Entiendo perfectamente, Lorena. No, espera. No quise decir. Sí quisiste. Y está bien. Ahora sé exactamente dónde estamos paradas. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Ya está arreglado. Ustedes tienen su distancia. Yo tengo mi dinero. Todo en orden. Esto es culpa de Marco, ¿verdad? Piensas que él me manipula. Te manipula. No. Él me cuida. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Esas palabras me dolieron más que el mensaje original. Mi hija había desaparecido. En su lugar había una mujer que dejaba que su marido pensara por ella. Decidiera por ella. La alejara de su propia madre. Si él sabe lo que es mejor, entonces no me necesitan. Mamá. Cuídate, Lorena. Colgué antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera seguir tratando de manipularme con culpa. Antes de que mi propia voz se quebrara. Me quedé sentada con el teléfono en la mano. Temblaba. Pero no era de miedo ni de tristeza. Era de rabia contenida. De años de tragármelo todo. De décadas de poner a otros primero. Algo había cambiado en esa llamada. Lorena lo había dicho claramente. Dependemos de esa ayuda. No era que me extrañaran. Era que extrañaban mi dinero. Y Marco. Ese hombre tenía un control absoluto sobre mi hija. Lorena no podía ni siquiera tener una conversación conmigo sin mencionarlo. Sin que él estuviera ahí. Sin pedir su aprobación. ¿Cuándo había pasado esto? ¿Cuándo mi hija independiente se había convertido en eco de su marido? Empecé a pensar en Marco con más cuidado. En cómo había entrado a nuestras vidas. En cómo todo había cambiado después de él. Lorena era diferente antes. Hablábamos todos los días. Me visitaba. Me incluía en su vida. Y entonces llegó Marco. Guapo. Encantador. Con esa sonrisa que parecía perfecta. Al principio todo estaba bien. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Las visitas se espaciaron. Las llamadas se acortaron. Y cuando me necesitaban algo, siempre era Marco quien mencionaba casualmente cuánto costaba la vida. Cuánto ayudaría un apoyo. Yo daba porque creía que estaba ayudando a mi hija. Pero ahora veía la verdad. No ayudaba a mi hija. Financiaba mi propio alejamiento. Esa noche no dormí bien. Tuve sueños extraños. En uno de ellos Marco aparecía con otra cara. Una cara que no reconocía. En otro, Lorena lloraba pero no podía alcanzarla. Me desperté a las 5 de la mañana con una certeza fría instalada en mi pecho. Algo no estaba bien con Marco. Algo más allá de ser controlador o manipulador. Había algo en el que no encajaba. Algo que yo había ignorado porque quería creer que mi hija era feliz. Decidí que iba a investigar. No sabía qué buscaba todavía. Pero iba a encontrarlo. 3 días después de aquella llamada con Lorena, recibí una visita que lo cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Yo estaba ordenando papeles viejos, tratando de mantener mi mente ocupada en algo que no fuera la ausencia de mi hija. Sonó el timbre. Esta vez no esperaba nada. Abrí la puerta y encontré a un hombre de unos 50 años parado ahí. Traje gris. Portafolio negro. Expresión seria pero no amenazante. Señora Hortensia Muñiz. Sí, soy yo. Mi nombre es Héctor Solís. Soy investigador privado. ¿Puedo pasar? Tengo información importante sobre su yerno Marco. Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Investigador privado? ¿Información sobre Marco? ¿Quién había contratado a un investigador? ¿Quién lo envía? Nadie me envía a usted específicamente. Pero tengo información que creo que debe conocer.
Por favor. Solo le pido 10 minutos. Algo en su mirada me hizo confiar. O tal vez era que yo ya estaba buscando respuestas y él apareció con ellas. Dejé que pasara. Nos sentamos en la pequeña sala. Él puso el portafolio sobre sus rodillas, pero no lo abrió todavía. Señora Muñiz, ¿hace cuánto conoce a Marco? 7 años. Desde que empezó a salir con mi hija. ¿Qué sabe de su vida antes de conocer a Lorena? Me detuve a pensar. La verdad es que sabía muy poco. Marco siempre había sido vago con su pasado. Decía que su familia vivía lejos, que no tenía mucho contacto con ellos, que había tenido trabajos varios antes de establecerse. No mucho, admití. Pero nunca me pareció importante. Parecía un buen hombre. Héctor asintió como si esperara esa respuesta. Señora Muñiz, Marco no es quien dice ser. O mejor dicho, tiene un pasado que ha ocultado cuidadosamente. Abrió el portafolio y sacó una carpeta. La puso sobre la mesa entre nosotros. Hace 6 meses, una señora llamada Amelia Ortega me contrató para investigar a Marco. Amelia es la madre de una mujer llamada Cecilia. Marco estuvo casado con Cecilia hace 9 años. Casado. La palabra salió de mi boca como un susurro. Pero Lorena es su primera esposa. Él nos dijo que nunca se había casado antes. Mintió. Marco estuvo casado con Cecilia durante 3 años. Vivían en otra ciudad. Él hizo exactamente lo mismo. Se acercó a una familia. Convenció a Cecilia de que era el hombre perfecto. Poco a poco fue aislándola de su madre. Convenció a Amelia de que invirtiera en negocios que nunca existieron. Le pidió préstamos. Acceso a cuentas bancarias. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. ¿Y qué pasó? Un día desapareció. Se llevó todo el dinero que pudo. Dejó a Cecilia sin nada, con deudas que no eran de ella. Amelia perdió los ahorros de toda su vida. $60,000. $60,000. La cifra resonó en mi cabeza. Yo le había dado casi 50,000 en 3 años. ¿Iba Marco a desaparecer también? ¿Ese era su plan? ¿Por qué viene a decirme esto ahora? Porque he estado siguiendo a Marco desde hace meses. Amelia quiere justicia. Quiere recuperar algo de lo que perdió. Pero sobre todo quiere que no le haga lo mismo a otra familia. Cuando descubrí que se había casado de nuevo, que tenía una hija, que había otra mujer mayor que probablemente estaba ayudándolos financieramente, supe que tenía que advertirle. Tomó otro papel de la carpeta. Una fotografía. Este es Marco con Cecilia. Hace 10 años. Miré la fotografía. Era él. Más joven. Pero era él. La misma sonrisa. Los mismos ojos. Al lado una mujer bonita de pelo oscuro. Se veían felices. Igual que Lorena y Marco en sus fotos. Hay más, continuó Héctor. Marco no se llama realmente Marco. Su nombre real es Hugo Pacheco. Ha usado varios nombres. Varios alias. Es un estafador profesional. Se especializa en mujeres vulnerables y sus familias. Construye confianza. Se casa. Aísla a la mujer de su familia. Consigue acceso al dinero. Y cuando ya no hay más que sacar, desaparece. Hugo Pacheco. Ni siquiera su nombre era real. El hombre que había estado en mi casa. Que había cargado a mi nieta. Que me llamaba suegra con esa sonrisa perfecta. Era un mentiroso profesional. Mi hija está en peligro. No física. Marco no es violento. Pero sí está en peligro financiero y emocional. Probablemente ya tiene deudas a nombre de ella. Probablemente ya tiene acceso a todo lo que ella posee. Y cuando sienta que no puede sacar más, se irá. Dejará a Lorena destruida. Sin dinero. Probablemente con deudas enormes. Y ella ni siquiera sabrá qué pasó hasta que sea demasiado tarde. Me llevé las manos a la cara. Mi hija. Mi pequeña hija estaba atrapada con un estafador. Con un mentiroso profesional. Y yo no había visto nada. ¿Cómo no me di cuenta? Porque es muy bueno en lo que hace. Ha estado haciendo esto durante años. Amelia tampoco se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde.
La madre antes de Amelia tampoco. Encontré otros 2 casos. Marco ha hecho esto al menos 5 veces que yo sepa. 5 veces. 5 familias destruidas. Y la mía era la 6ª. ¿Qué puedo hacer? Héctor se inclinó hacia adelante. Necesitamos pruebas sólidas de fraude. Documentos. Transferencias bancarias. Cualquier cosa que demuestre que obtuvo dinero mediante engaño. Tengo información de los casos anteriores, pero necesito conectarlo con lo que está haciendo ahora. ¿Tiene acceso a documentos financieros? ¿Contratos? Algo que él haya firmado. Pensé rápidamente. Tengo los comprobantes de las transferencias que hice. Tengo algunos correos donde él mencionaba emergencias. Necesidades. Siempre era él quien escribía pidiendo ayuda, aunque venía a nombre de Lorena. Eso sirve. ¿Algo más? ¿Documentos de la casa? ¿Del auto? La casa y el auto están a nombre de los dos. Lorena y Marco. Pero yo pagaba directamente. Tengo todos los estados de cuenta. Perfecto. Necesito copias de todo. También necesito que me diga todo lo que recuerde sobre cómo era su relación con Marco. Cada vez que pidió dinero. Cada promesa que hizo. Cada mentira que le parece sospechosa ahora. Pasamos las siguientes 2 horas revisando todo. Le conté sobre el distanciamiento progresivo. Sobre cómo Marco siempre estaba presente cuando Lorena hablaba conmigo. Sobre cómo las peticiones de dinero aumentaban, pero las visitas disminuían. Héctor tomaba notas meticulosamente. Todo esto encaja con su patrón. Aísla a la víctima de su familia de origen. Especialmente de las figuras maternas, porque son las que más probablemente notan que algo está mal. Mantiene el flujo de dinero, pero reduce el contacto personal para evitar que se descubra. ¿Y el mensaje? El que me mandaron diciendo que me alejara. Eso es nuevo. En los casos anteriores no fue tan directo. Probablemente significa que está en la fase final. Que ya está preparando su salida. Quería cortar completamente el contacto para que cuando desaparezca, usted no pueda intervenir rápidamente. Pero entonces yo cancelé los pagos. Eso arruinó su plan. Probablemente. Por eso Marco la está llamando. Necesita que el dinero siga fluyendo un poco más mientras termina de preparar su escape. Mi estimación es que tiene entre 2 y 4 semanas antes de desaparecer. 2 a 4 semanas. Mi hija tenía menos de un mes antes de que su vida explotara en pedazos. Tengo que advertirle. Tengo que decirle a Lorena. Héctor negó con la cabeza. Si le dice ahora, Marco lo sabrá inmediatamente. La tiene tan controlada que ella probablemente le contará todo. Él negará. Dirá que es mentira. Que usted está tratando de separarlos. Y entonces desaparecerá antes de que podamos construir un caso sólido. Lorena quedará sin ninguna forma de recuperar algo. Entonces, ¿qué hago? Dejo que siga con ella. Dejamos que piense que está en control. Mientras tanto, reunimos evidencia. Construimos un caso. Y cuando tengamos todo, lo confrontamos de una manera que no pueda escapar. Con policía. Con abogados. De una forma que Lorena tenga que ver la verdad aunque no quiera. Sentí un nudo en el estómago. La idea de dejar a mi hija con ese hombre un día más me revolvía las entrañas. Pero Héctor tenía razón. Si actuaba por impulso, Marco desaparecería y Lorena nunca me creería. ¿Cuánto tiempo necesita? Dame una semana. Tal vez 2. Necesito verificar algunas cosas. Hablar con Amelia y las otras víctimas. Preparar documentación sólida. ¿Puede hacer eso? ¿Puede esperar sin decirle nada a Lorena? Asentí aunque cada fibra de mi ser quería correr a casa de mi hija y sacarla de ahí. Héctor sacó una tarjeta de su portafolio. Este es mi número. Llámeme si pasa algo urgente. Si Marco hace algo sospechoso. Si Lorena viene a verla. Cualquier cosa. Y por favor, no le diga a nadie más sobre esto todavía. ¿Por qué me ayuda? Amelia está pagando por esto. Amelia pagó la investigación inicial. Pero esto ya no es solo trabajo. He visto lo que este hombre hace. He visto a las familias que destruye. Las mujeres que deja rotas. Si puedo detenerlo esta vez,
Si puedo evitar que otra familia pase por lo mismo que pasó a Amelia, entonces vale la pena. Se levantó para irse. En la puerta se detuvo. Señora Muñiz, su hija tiene suerte de tenerla. Aunque ella no lo vea ahora, usted está salvándola. Cerré la puerta después de que se fue y me quedé parada en el pasillo. Las piernas me temblaban. Me senté en el suelo con la espalda contra la pared. Mi yerno era un mentiroso. Un estafador. Un hombre que había destruido familias antes y estaba a punto de destruir la mía. Y mi hija no tenía idea. Estaba tan ciega, tan controlada, que probablemente defendería a Marco si yo le dijera la verdad. Miré la carpeta que Héctor había dejado sobre la mesa. Llena de pruebas. De historias de otras mujeres. De otras madres que habían pasado exactamente por lo mismo que yo. Sentí algo crecer dentro de mí. No era solo rabia. Era determinación. Una determinación fría y calculada. Marco había elegido a la familia equivocada esta vez. Porque yo no iba a dejar que se saliera con la suya. No iba a dejar que destruyera a mi hija y desapareciera en la noche. Iba a detenerlo. Y lo iba a hacer bien. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Saber la verdad y no poder hacer nada con ella me estaba consumiendo por dentro. Cada vez que sonaba el teléfono mi corazón se aceleraba pensando que podría ser Lorena diciendo que Marco había desaparecido. Héctor me llamó al tercer día. Necesito que venga a mi oficina. Hay alguien que quiere conocerla. Tomé 2 autobuses para llegar. La oficina de Héctor estaba en un edificio viejo del centro. 3er piso. Sin elevador. Cuando entré había una mujer sentada esperando. Tendría unos 60 años. Pelo gris recogido. Ojos cansados pero determinados. Hortensia. Ella es Amelia Ortega. La mujer se levantó y me extendió la mano. La tomé. Sus dedos estaban fríos. Lamento que tenga que pasar por esto, dijo Amelia. Su voz temblaba ligeramente. Sé exactamente cómo se siente. Nos sentamos las 3. Héctor puso una caja sobre el escritorio. Amelia trajo más documentación. Cosas que no me había mostrado antes porque eran muy personales. Pero cuando supo que Marco había vuelto a hacer lo mismo, decidió que era necesario. Amelia abrió la caja. Estaba llena de papeles. Fotografías. Recibos. Cartas. Mi hija Cecilia era una mujer inteligente, comenzó Amelia. Trabajaba como enfermera. Tenía su propio apartamento. Era independiente. Y entonces conoció a Marco. O Hugo. O como sea que se llame realmente. Sacó una fotografía. Cecilia sonriendo junto a Marco. Se veían enamorados. Como Lorena y Marco en sus fotos. Al principio todo era perfecto. Él era encantador. Atento. La trataba como una reina. A los 6 meses se casaron. Yo pensé que era rápido, pero Cecilia estaba feliz. ¿Quién era yo para decir algo? Su voz se quebró un poco. Tomó aire antes de continuar. Poco después empezaron los cambios. Cecilia dejó de visitarme tanto. Cuando la llamaba, Marco siempre estaba ahí. Siempre en altavoz. Siempre escuchando. Cuando yo preguntaba si podíamos hablar a solas, Cecilia decía que no había secretos entre ellos. Conocía esa historia. Era la mía. Era la historia de Lorena. Entonces empezaron las peticiones de dinero. Primero pequeñas. Un préstamo para arreglar el auto. $500. Luego para pagar una deuda inesperada. $1,000. Luego para invertir en un negocio que Marco estaba comenzando. $5,000. Amelia sacó documentos bancarios. Transferencias. Cheques. Todo documentado meticulosamente. En 2 años le di $43,000. Vendí la casa de mi madre que había heredado. Vacié mis ahorros de retiro. Todo porque creía que estaba ayudando a mi hija a construir su futuro. ¿Y el negocio?, pregunté. Nunca existió. Nada de lo que Marco decía era real. Los papeles que me mostró eran falsos. Las direcciones eran de edificios vacíos. Los socios que mencionaba no existían. Todo era mentira. Héctor intervino. He verificado los documentos.
Marco tiene experiencia en falsificación. Ha creado empresas fantasma, documentos legales falsos. Es parte de su metodología. Todo se ve legítimo hasta que lo investigas a fondo. Amelia continuó. Un día fui a visitar a Cecilia sin avisar. Algo me decía que necesitaba verla. Cuando llegué a la casa, estaba vacía. Completamente vacía. Los vecinos me dijeron que se habían ido 2 días antes. Un camión de mudanza se llevó todo. ¿No te avisó? Nada. Ni una llamada. Ni un mensaje. Intenté contactarla durante semanas. Su teléfono estaba desconectado. Sus redes sociales eliminadas. Era como si hubiera desaparecido del planeta. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. 3 meses después recibí una llamada de un hospital. Cecilia estaba ahí, sola, destrozada. Marco la había dejado en otra ciudad. Sin dinero, sin trabajo, con $30,000 de deuda en tarjetas de crédito que él había sacado a nombre de ella. Sentí que se me revolvía el estómago. Eso era lo que le esperaba a Lorena. ¿Cómo está Cecilia ahora? Está viva. Está trabajando. Pero nunca ha sido la misma. La depresión casi la mata. Tuvo que declararse en bancarrota. Perdió años reconstruyendo su vida. Y la relación conmigo también quedó dañada. Ella me culpó por no haber visto las señales. Por haber confiado en Marco. Aunque yo también fui víctima. Héctor puso otra carpeta sobre la mesa. Hay más casos. He encontrado 4 más además de Cecilia. Todas historias similares. Todas con el mismo patrón. Abrió la carpeta. Más fotografías. Más documentos. Más mujeres que habían creído en Marco. Más familias destruidas. Esta es Tania. Marco estuvo con ella hace 12 años. Le sacó $22,000 antes de desaparecer. Esta es Lucinda. Hace 15 años. $35,000. Antes de eso hay indicios de al menos 2 casos más, pero no tengo documentación completa. Miré las fotografías. Todas mujeres diferentes. Pero todas con la misma expresión en las fotos con Marco. Felicidad. Confianza. Amor. ¿Cómo es posible que siga haciendo esto? ¿Por qué nadie lo ha detenido? Porque es cuidadoso, explicó Héctor. Cambia de ciudad. Cambia de nombre. Espera unos años entre cada caso. Y sobre todo, sabe cómo manipular el sistema legal. Técnicamente lo que hace podría no ser completamente ilegal. Son préstamos familiares. Inversiones voluntarias. No hay contratos que digan que debe devolver el dinero. Las deudas están a nombre de las mujeres, pero ellas las firmaron voluntariamente aunque no supieran lo que firmaban. Entonces no podemos hacer nada legal. No dije eso. Podemos. Pero necesitamos pruebas de fraude intencional. Necesitamos demostrar que usó identidades falsas. Que falsificó documentos. Que planeó todo desde el principio. Con eso podemos ir a la policía. Podemos construir un caso de estafa criminal. Amelia se inclinó hacia adelante. Por eso necesitamos su ayuda, Hortensia. Usted todavía tiene acceso. Todavía puede conseguir información. Si trabaja con nosotros, podemos detenerlo antes de que le haga a Lorena lo que me hizo a Cecilia. ¿Qué necesitan que haga? Héctor sacó una lista. Primero, necesito que documente todo. Cada interacción con Marco. Cada petición de dinero. Cada promesa que hizo. Segundo, si es posible, necesito que consiga acceso a documentos. Papeles de la casa. Del auto. Cualquier contrato que Marco haya firmado. Tercero, necesito que mantenga el contacto. No lo corte completamente. Si sospecha que lo estamos investigando, va a desaparecer. ¿Quieren que vuelva a hablar con ellos? Después de todo. Sé que es difícil, pero es la única manera. Si puede retomar el contacto sin levantar sospechas, podemos ganar tiempo. Amelia tomó mi mano. Sé lo que le estoy pidiendo. Sé que duele, pero piense en su hija. Piense en su nieta. Si Marco desaparece ahora, Lorena quedará con todas las deudas.
con la casa que no puede pagar, con un crédito destruido, y probablemente embarazada o con otro hijo que Marco habrá usado para atarla más. Esa última parte me golpeó. Embarazada. Es parte de su patrón. Cecilia estaba embarazada cuando él desapareció. Perdió el bebé por el estrés. Tania también estaba embarazada. Marco usa los hijos como forma de control, como forma de sacar más dinero, como forma de hacer que las familias inviertan más en la relación. Sentí que me faltaba el aire. Lorena podría estar embarazada. Marco podría estar planeando dejarla con otro hijo, con más responsabilidades, con más deudas. Haré lo que sea necesario. Héctor asintió. Bien. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Usted va a llamar a Lorena. Va a decir que ha pensado las cosas, que tal vez reaccionó mal, que quiere hablar. No va a mencionar nada de dinero todavía. Solo quiere reconectar. ¿Y si Marco sospecha? Marco va a pensar que ganó. Va a pensar que usted se quebró, que necesita a su familia más de lo que necesita su dinero. Va a bajar la guardia. Y cuando lo haga, vamos a conseguir lo que necesitamos. Pasamos las siguientes 2 horas planeando cada detalle. Héctor me dio un teléfono pequeño. Use este para comunicarse conmigo, no desde su teléfono normal. Marco podría estar revisando los mensajes de Lorena. Si ella tiene acceso a su teléfono, él también. Amelia me dio un abrazo antes de irme. Gracias por hacer esto. Sé que es su hija y debe ser horrible, pero está salvándola. Aunque ella no lo sepa ahora, la está salvando. Esa noche me senté frente a mi teléfono durante 1 hora antes de marcar. Ensayé lo que iba a decir, cómo iba a sonar. Tenía que ser convincente. Tenía que hacer que Lorena creyera que yo había cedido. Finalmente marqué. Lorena contestó al tercer timbre. Mamá. Hola, mi amor. ¿Podemos hablar? Hubo una pausa. Claro. Espera. Escuché movimiento. Una puerta cerrándose. Ya. Estoy sola. Mentía. Apostaba a que Marco estaba ahí, escuchando. Pero seguí adelante. He estado pensando mucho sobre todo. Sobre el mensaje. Sobre lo que pasó. Y creo que tal vez reaccioné mal. De verdad. Su voz sonaba esperanzada. Casi desesperada. De verdad. Eres mi hija. Lucinda es mi nieta. No quiero perderlas por orgullo. Oh mamá. Yo tampoco quiero eso. Te extraño mucho. ¿Podríamos vernos? Tal vez esta semana. Podría preparar la comida que te gusta. O si prefieren puedo ir a verlas. Sí. Sí, me encantaría. Déjame hablar con Marco y te confirmo qué día. Ahí estaba. Déjame hablar con Marco. Ni siquiera podía aceptar una invitación de su madre sin su permiso. Perfecto, mi amor. Te amo. Yo también te amo, mamá. Colgué y me quedé mirando el teléfono. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que Marco mordiera el anzuelo. Lorena me llamó al día siguiente. Mamá, ¿qué te parece el sábado? Podemos ir a tu casa para el almuerzo. Marco quiere hablar contigo también. Dice que necesitamos aclarar todo como familia. Por supuesto que Marco quería hablar. Quería asegurarse de que el dinero volviera a fluir. Quería controlar la conversación. Quería manipularme de frente. Me parece perfecto, mi amor. ¿A qué hora? A la 1 está bien. Perfecto. Aquí las espero. Cuando colgué, llamé a Héctor desde el teléfono que me había dado. Vienen el sábado. Marco, Lorena y la niña. Excelente. Ahora escuche con atención. Durante esa comida necesita hacer varias cosas. Primero, mantenga la calma. Sea amable, pero no demasiado. Tiene que parecer que cedió, pero con dignidad. Segundo, observe todo lo que Marco hace y dice. Cada detalle importa. Tercero, si es posible, consiga que Marco firme algo. Cualquier cosa. Un recibo por dinero prestado. Una nota de agradecimiento.
Algo con su firma. ¿Y cómo hago eso sin levantar sospechas? Dígale que su contador necesita documentación para impuestos. Que el banco le pidió justificar las transferencias grandes. Invente algo que suene burocrático y aburrido. Marco querrá cooperar para mantenerla tranquila. Pasé los siguientes 3 días preparando todo. No era solo una comida. Era una operación. Cada detalle tenía que estar perfecto. Cociné el pollo al horno que a Lorena le gustaba. Preparé arroz con frijoles. Ensalada fresca. Hice flan de postre porque era el favorito de Lucinda. Puse la mesa con el mantel bonito que usaba solo en ocasiones especiales. Pero también preparé otras cosas. Documentos que necesitaba que Marco firmara. Un recibo simple que decía: reconozco haber recibido ayuda financiera de Hortensia Muñiz por un total de $48,000 durante los últimos 3 años para gastos de vivienda y transporte. Lo redacté de forma que pareciera solo un trámite administrativo. Nada amenazante. También preparé mi teléfono. Héctor me había enseñado cómo activar la grabadora de forma discreta. Todo lo que se dijera en esa comida quedaría registrado. El sábado llegó. Me levanté temprano aunque había dormido poco. Los nervios me tenían despierta desde las 5 de la mañana. Me duché. Me vestí con ropa sencilla pero presentable. Me maquillé ligeramente. Necesitaba verme como la madre cariñosa que había cedido. No como la mujer que estaba investigando a su yerno. A la 1 en punto sonó el timbre. Respiré profundo. Abrí la puerta. Lorena entró primero con Lucinda de la mano. La niña corrió hacia mí. «Abuela». La levanté y la abracé. Su cuerpo pequeño y cálido contra el mío me recordó por qué estaba haciendo todo esto. Por ella. Por Lorena. Por la familia que todavía podíamos ser si lograba sacar a Marco de nuestras vidas. «Hola, mi amor. ¿Cómo has estado?» «Bien. ¿Hiciste flan?» «Por supuesto que sí». Marco entró detrás de Lorena. Traía una botella de vino. Sonrisa perfecta. «Hortensia, gracias por recibirnos. Sé que las cosas han estado tensas». Me costó trabajo mirarlo sabiendo lo que sabía. Ver esa cara que había visto en fotografías con otras mujeres. Escuchar esa voz que había mentido a tantas familias. Pero sonreí. «Pasa, Marco. La comida está casi lista». Nos sentamos a la mesa. Lucinda entre Lorena y yo. Marco al frente. Serví la comida mientras hacíamos conversación superficial. El clima. El tráfico. Cosas sin importancia. Marco comió con apetito. «Cocinas delicioso, Hortensia. Lorena siempre dice que nadie cocina como tú». «Es el amor que le pongo», respondí mirando a Lorena. Ella sonrió. Una sonrisa cansada. Noté ojeras bajo su maquillaje. Había perdido peso. Se veía agotada. Después de la comida, mientras Lucinda jugaba en la sala con algunos juguetes que había guardado de cuando Lorena era niña, llegó el momento de hablar. Marco se aclaró la garganta. «Hortensia, quiero que sepas que lamento mucho cómo se dieron las cosas. El mensaje que recibiste no reflejaba realmente lo que sentíamos». Mentiroso. Yo sabía que cada palabra de ese mensaje había sido calculada. Pero asentí como si le creyera. «Lo escribí yo», continuó. «Y tal vez fui muy duro. Pero es que Lorena estaba muy estresada. Sentía que había mucha presión. Mucha expectativa. Y pensé que tal vez un poco de espacio nos vendría bien a todos». «¿Presión de qué?», pregunté suavemente. Lorena intervino. «Mamá, tú siempre has sido tan generosa. Tan presente. A veces sentía que no podía estar a la altura. Que te debía tanto que nunca podría pagarte». Ahí estaba. El guión de Marco saliendo de la boca de Lorena. Él la había convencido de que mi amor era una deuda. Mi ayuda era presión. Mi presencia era carga. «Mi amor, nunca esperé que me pagaras nada. Lo hice porque eres mi hija. Porque quería ayudar». «Lo sé. Pero aún así, a veces es difícil». Su voz se quebró un poco. Marco le puso la mano en el hombro. Un gesto que parecía reconfortante, pero que yo ahora veía como control. «Entiendo», dije. «Y respeto que necesiten su espacio.
Pero cancelar los pagos fue mi forma de respetar esa distancia. Si no querían mi presencia, no parecía correcto seguir involucrada financieramente. Marco se tensó ligeramente. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta visita. Sobre eso, dijo con voz cuidadosa. Entendemos tu punto. Pero la realidad es que esos pagos eran parte de nuestro presupuesto. Contábamos con ellos. Cancelarlos tan repentinamente nos puso en una situación complicada. ¿Complicada cómo? Tenemos compromisos. La hipoteca. El auto. Los gastos de Lucinda. Mi negocio está en una etapa donde necesito invertir todo lo que gano. No puedo desviar fondos ahora. Su negocio. Héctor me había dicho que no existía ningún negocio. Solo era otra mentira para justificar por qué nunca tenía dinero propio. ¿Y qué proponen? Marco se inclinó hacia adelante. Mira, entiendo que te sentiste herida. Tienes derecho. Pero somos familia. Las familias se apoyan. Si pudieras considerar retomar los pagos, al menos temporalmente mientras estabilizamos las cosas, te lo agradeceríamos mucho. Y por supuesto, vamos a hacer un mejor esfuerzo de mantenernos en contacto. Más visitas. Más llamadas. Más visitas a cambio de más dinero. El trato era claro. Y probablemente las visitas durarían solo hasta que volviera a fluir el dinero. Después volveríamos al mismo patrón. Necesito pensarlo, dije. Han sido semanas difíciles para mí también. Pero antes de tomar cualquier decisión, hay algo que necesito. ¿Qué cosa?, preguntó Marco. Mi contador me llamó. Dice que necesita documentación de las transferencias grandes que he hecho. Para efectos de impuestos. Necesito que firmen un documento simple que confirme las cantidades que les he dado y para qué fueron. Vi un destello de algo en los ojos de Marco. ¿Sospecha? ¿Preocupación? Pero se recuperó rápido. Claro. No hay problema. ¿Tienes el documento? Fui a mi cuarto y saqué el papel que había preparado. Se lo pasé con un bolígrafo. Marco lo leyó. Sus ojos recorrieron cada línea. Podía ver su mente trabajando, calculando si firmarlo era peligroso. Es mucho dinero, dijo finalmente. 48.000 en 3 años. Sí, lo es. No me había dado cuenta de que era tanto. Mentiroso. Sabía exactamente cuánto era. Probablemente lo había calculado hasta el último centavo. ¿Hay algún problema con firmar?, pregunté con voz tranquila. No, no. Es solo que... Esto es solo para tu contador, ¿verdad? No va a ninguna parte más. Solo para mis archivos. Como dije, son requisitos tributarios. Nada más. Marco miró a Lorena. Ella asintió ligeramente. Él tomó el bolígrafo y firmó. Su nombre completo. Marco Solís. Otra mentira plasmada en papel. Pero era su firma. Su reconocimiento del dinero recibido. Gracias, dije guardando el papel cuidadosamente. Ahora déjame pensar sobre lo otro. No puedo prometerte nada todavía. Pero lo voy a considerar. ¿Cuánto tiempo necesitas? La voz de Marco tenía un tono de urgencia que intentaba disfrazar. 1 semana. Tal vez 2. Necesito revisar mis finanzas también. Ver qué es posible. No le gustó esa respuesta, pero no podía presionar más sin mostrar desesperación. El resto de la visita fue más relajada. Jugamos con Lucinda. Tomamos café. Comimos flan. Lorena me contó sobre la escuela de Lucinda. Sobre sus nuevas palabras. Sus nuevos juegos. Hablamos como familia normal. Pero yo no podía olvidar la actuación. Las mentiras bajo cada palabra. La manipulación bajo cada sonrisa de Marco. Cuando se fueron, Lorena me abrazó en la puerta. Gracias, mamá, por darle otra oportunidad a esto. Siempre, mi amor. Siempre. Marco me dio un abrazo también. Breve. Calculado. Nos vemos pronto, Hortensia. Cerré la puerta y esperé hasta escuchar que el auto se alejaba. Entonces saqué el teléfono que Héctor me había dado y lo llamé. ¿Cómo fue? Tengo la firma. Reconoce los $48.000.
y toda la conversación quedó grabada. Perfecto. Notó algo sospechoso. Dudó antes de firmar. Preguntó varias veces para qué era el documento. Está nervioso. Bien. Eso significa que sabe que está en terreno peligroso. ¿Mencionó algo sobre irse? ¿Viajes? ¿Cambios? No directamente. Pero habló de su negocio. De que necesita invertir todo ahí. Esa podría ser su excusa para justificar mover dinero. Exacto. Probablemente está preparando su salida. Voy a acelerar la investigación. Tenemos que movernos rápido. Esa noche no dormí. Me quedé despierta escuchando la grabación una y otra vez. La voz de Marco. Sus mentiras suaves. La forma en que manipulaba cada situación. La forma en que había convertido a mi hija en su títere. Pero ahora tenía algo que él no esperaba. Tenía pruebas. Tenía su firma. Tenía su voz admitiendo la dependencia del dinero. Y tenía un plan. Marco pensaba que había ganado. Pensaba que me había ablandado. Que pronto volvería a fluir el dinero y todo volvería a su control. No sabía que cada movimiento que hacía ahora estaba siendo documentado. Cada palabra analizada. Cada mentira catalogada. La trampa se estaba cerrando. Y él no tenía idea. Héctor me llamó 2 días después de la comida. Hortensia, necesito que venga a la oficina. Tenemos todo listo. Cuando llegué, encontré a Héctor con otros 2 hombres. Uno vestía traje formal y llevaba un maletín. El otro tenía uniforme de policía. Hortensia, él es el detective Tomás Chávez. Y él es el abogado que está manejando el caso de Amelia contra Marco. Nos sentamos alrededor de la mesa de Héctor. Había carpetas por todas partes. Documentos. Fotografías. Años de evidencia contra un hombre que había arruinado vidas. El detective Tomás habló primero. Señora Muñiz, hemos estado construyendo un caso contra el hombre que conoce como Marco durante varios meses. Con la información que usted ha proporcionado, finalmente tenemos suficiente para actuar. ¿Qué encontraron? Marco, cuyo nombre real es Hugo Pacheco, tiene un historial que se remonta 15 años. 6 identidades diferentes. 8 víctimas que hemos podido documentar. Falsificación de documentos. Fraude. Uso de identidad falsa. Evasión fiscal. La lista es larga. Puso fotografías sobre la mesa. Marco con diferentes nombres. En diferentes ciudades. Con diferentes mujeres. Siempre la misma sonrisa. Siempre la misma estrategia. Lo más grave es que encontramos algo reciente. Marco ha estado sacando préstamos a nombre de Lorena. 3 tarjetas de crédito que ella no sabe que existen. Total de $42,000 en deuda. Sentí que el aire se me escapaba. 42,000. Y subiendo. Los intereses se acumulan diariamente. También hipotecó la casa sin que Lorena lo supiera. Falsificó su firma en los documentos. Sacó $70,000 que ya no están en ninguna cuenta que podamos rastrear. $70,000. Mi hija estaba arruinada y ni siquiera lo sabía. ¿Cuándo se va a ir? Nuestro análisis sugiere que en menos de 2 semanas. Ha estado vendiendo cosas. Muebles. Electrónicos. Todo lo que puede convertir en efectivo sin levantar sospechas. También ha estado buscando pasajes de avión. Encontramos búsquedas en su computadora para vuelos a Sudamérica. ¿Y Lorena? Él la va a llevar. El detective negó con la cabeza. No. Según el patrón, Marco desaparece solo. Deja a la mujer y a los hijos atrás. Probablemente va a inventar una emergencia. Un viaje de trabajo. Algo que suene urgente. Y simplemente no va a volver. Mi nieta. Lucinda va a quedarse con su madre. Marco no se lleva a los niños. Son parte del ancla. Parte de lo que mantiene a las mujeres ocupadas y sin recursos para buscarlo. El abogado tomó la palabra. Señora Muñiz, esto es lo que vamos a hacer. Mañana vamos a presentar cargos formales contra Hugo Pacheco, alias Marco Solís. Vamos a pedir una orden de arresto. Y vamos a ejecutarla en su casa frente a Lorena. ¿Frente a ella?
No podemos arrestarlo en otro lugar. Entiendo que quiere protegerla del trauma. Pero Lorena necesita ver esto. Necesita ver a la policía llevándose a Marco. Necesita escuchar los cargos. Necesita que la ilusión se rompa completamente. Si no, él va a encontrar forma de contactarla desde donde esté y va a convencerla de que es una injusticia. De que usted lo planeó todo. De que él es la víctima. Héctor asintió. He visto esto antes. Si Lorena no ve con sus propios ojos que Marco es arrestado legalmente, con cargos reales, con evidencia sólida, su mente va a buscar formas de justificarlo. Va a querer creerle. Va a querer pensar que hay una explicación. Y después del arresto. Después usted va a estar ahí para ella, dijo el detective. Va a necesitarla. Va a estar enojada. Confundida. Probablemente va a culparla a usted al principio. Pero con el tiempo, cuando procese todo, va a entender que la salvó. ¿Cuándo va a ser? Mañana. A las 9 de la mañana. Marco suele estar en casa a esa hora. Necesitamos que usted esté ahí también. ¿Yo? ¿Por qué? Porque Lorena va a necesitar a alguien cuando esto pase. Va a estar en shock. Va a necesitar que alguien se haga cargo de Lucinda mientras procesamos a Marco. Ese alguien tiene que ser usted. Pasé esa noche sin dormir. Sabía que lo que venía iba a romper a mi hija en 1000 pedazos. Iba a destruir la vida que creía tener. Iba a obligarla a enfrentar que los últimos 7 años habían sido una mentira. Pero también sabía que era la única forma de salvarla. A las 8 de la mañana llegué a casa de Lorena. Toqué la puerta. Marco abrió. Parecía sorprendido de verme. Hortensia, no esperábamos. Vine a hablar con Lorena. Sobre lo que discutimos el sábado. Ah, claro. Pasa. Lorena estaba en la cocina preparando el desayuno de Lucinda. Mamá, qué sorpresa. Buenos días, mi amor. ¿Podemos hablar? Claro. Siéntate. ¿Quieres café? Por favor. Marco se quedó en la sala, pero podía sentir su atención en nosotras. Tratando de escuchar. Tratando de controlar la situación incluso desde lejos. Entonces, ¿pensaste sobre lo que hablamos?, preguntó Lorena con esperanza en la voz. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Fuerte. Insistente. Marco fue a abrir. Escuché voces. Fuertes. Autoritarias. Hugo Pacheco. No, se equivocan. Yo soy Marco Solís. Tenemos una orden de arresto contra Hugo Pacheco. Tenemos confirmación de que esa es su identidad real. Tiene derecho a permanecer en silencio. Lorena se levantó de un salto. ¿Qué está pasando? Corrió hacia la puerta. Yo la seguí. En el umbral había 3 policías. Uno de ellos era el detective Tomás. Tenían a Marco, o Hugo, esposado. ¿Qué hacen? Suéltenlo. Hay un error, gritaba Lorena. Señora, su esposo está siendo arrestado por fraude, falsificación de documentos, robo de identidad y otros cargos. Tiene derecho a conseguir un abogado. No, esto es un error. Marco, diles. Marco me miró. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Odio puro. Sabía que yo estaba detrás de esto. Sabía que lo había atrapado. Lorena, escúchame, dijo con voz tranquila. Demasiado tranquila. Esto es un malentendido. Tu madre está detrás de esto. Ella planeó todo porque no quiere que seamos felices. No les creas nada. No, gritó Lorena. Mamá, diles que paren. Diles que esto es un error. El detective Tomás sacó una carpeta. Señora, su esposo no se llama Marco Solís. Se llama Hugo Pacheco. Ha usado 6 nombres diferentes en los últimos 15 años. Ha estafado a 8 familias. Y tiene $42,000 de deuda a nombre de usted que probablemente no sabe que existe. Eso es mentira, dijo Marco. Lorena, no les creas. Es una trampa. También hipotecó su casa sin su conocimiento. Falsificó su firma. Sacó $70,000 que desaparecieron.
Y tenemos evidencia de que planeaba abandonarla a usted y a su hija en menos de 2 semanas. Lorena me miró, sus ojos llenos de lágrimas, de confusión, de dolor. Mamá, ¿qué hiciste? Te salvé, dije con voz firme. Aunque ahora no lo veas, te salvé. No, destruiste mi vida. Destruiste mi familia. Marco fue llevado hacia el auto de policía. Seguía hablando. Lorena, no les creas. Consigue un abogado. Yo no hice nada malo. Tu madre está mintiendo. Amelia está mintiendo. Todas están mintiendo. Amela. Había dicho el nombre de Amelia. Lorena lo escuchó. ¿Quién es Amelia? Nadie respondió. Marco ya estaba en el auto. Las puertas se cerraron. Se lo llevaron. Lorena se derrumbó en el piso, llorando, gritando. Lucinda salió de su cuarto asustada por el ruido. Mami, ¿por qué lloras? Me arrodillé junto a Lorena. Intenté abrazarla, pero me empujó. No me toques. No me toques. ¿Qué hiciste? Lucinda empezó a llorar también. La cargué. La abracé aunque se resistía queriendo ir con su madre. El detective Tomás se acercó. Señora Muñiz, aquí están los documentos. Todo lo que su hija necesita saber está ahí. Números de caso. Evidencia. Contactos. Cuando esté lista para leer, todo está documentado. Le pasó una carpeta a Lorena. Ella ni siquiera la miró. Solo lloraba con la cara entre las manos. Los policías se fueron. La casa quedó en silencio excepto por el llanto de Lorena y los sollozos de Lucinda. Lorena, mi amor, mírame. Vete, vete de mi casa. No voy a dejarte sola ahora. Te odio. Lo arruinaste todo. Él lo arruinó. Hace años. Yo solo detuve que siguiera. Mientes. Marco me ama. Nos ama. Marco no existe. Ese hombre se llama Hugo. Y ha hecho esto con otras 8 mujeres antes que tú. No, no es cierto. Tomé la carpeta del suelo. La abrí. Saqué las fotografías. Hugo con diferentes nombres. Con diferentes mujeres. Con diferentes familias. Mira, míralas. Lorena levantó la vista. Vio las fotografías. Su cara cambió. La negación comenzó a resquebrajarse. Esta es Cecilia. Estuvo casado con ella hace 9 años. Le sacó $60,000 a su familia y la dejó con $30,000 de deuda. Esta es Tania. Esta es Lucinda. Esta es otra más. Todas creyeron que las amaba. Todas creyeron que eran especiales. Lorena tomó las fotografías con manos temblorosas. Las miraba una por una. Las lágrimas caían sobre el papel. No, no puede ser. Es real, mi amor. Todo es real. Y tú ibas a ser la siguiente en la lista. Pero yo lo amo. Tenemos una hija. Tenemos una vida. Él no te ama. Nunca te amó. Solo te usó. Como usó a todas las demás. Lorena se dobló sobre sí misma. Un sonido salió de su garganta. No era llanto. Era algo más profundo. Era el sonido de un alma rompiéndose. Me senté en el suelo junto a ella, con Lucinda todavía en mis brazos. Y esperé. Esperé a que el shock pasara. Esperé a que la realidad se instalara. Esperé a que mi hija me necesitara. Pasaron horas. Lucinda eventualmente se durmió en mis brazos. Lorena siguió llorando hasta que no le quedaron lágrimas. Hasta que solo quedaron sollozos secos y silenciosos. Finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo lo supiste? 2 semanas. ¿Por qué no me dijiste de inmediato? Porque no me hubieras creído. Porque él te tenía tan controlada que habrías defendido cada mentira. Necesitabas ver la evidencia. Necesitabas que la policía lo arrestara. Necesitabas que fuera innegable. Tengo deudas que no conozco. $42,000 en tarjetas de crédito. Hipotecó la casa. $70,000 que ya no están.
Y todo el dinero que tú me diste desapareció también. Probablemente en cuentas que no podemos rastrear. Lorena cerró los ojos. Estoy arruinada. No. Estás viva. Estás libre. Y yo voy a ayudarte a reconstruir todo. No quiero tu ayuda. Tu ayuda fue lo que me metió en esto. Esas palabras dolieron. Pero las entendí. Lorena necesitaba culpar a alguien. Y yo era más fácil de culpar que enfrentar que había vivido una mentira durante 7 años. Está bien. Cuando estés lista, aquí voy a estar. Me levanté con cuidado para no despertar a Lucinda. La acosté en su cama. Volví a la sala. Lorena seguía en el suelo con las fotografías esparcidas alrededor. Voy a quedarme esta noche. En el sofá. Por si me necesitas. No respondió. Pero tampoco me pidió que me fuera. Esa noche, acostada en el sofá de mi hija, escuché sus sollozos desde su cuarto. Cada sonido era un recordatorio del dolor que había causado al salvarla. Pero también era la prueba de que estaba viva. De que estaba ahí. De que todavía teníamos oportunidad de reconstruir lo que Marco había destruido. La verdad había explotado. Y ahora teníamos que vivir en los escombros. Los primeros días después del arresto fueron los más oscuros. Lorena apenas hablaba. Apenas comía. Se movía por la casa como fantasma. Yo me quedé ahí. Preparaba comida que ella no tocaba. Cuidaba de Lucinda, que preguntaba por su papá cada hora. ¿Dónde está papi? Papi tuvo que irse, mi amor. ¿Cuándo vuelve? No había respuesta fácil para esa pregunta. El tercer día, Lorena finalmente abrió la carpeta completa que había dejado el detective. Se sentó en la mesa de la cocina y leyó cada página, cada documento, cada testimonio de las otras mujeres. Vi su cara cambiar con cada revelación. La negación se convertía en shock. El shock en horror. El horror en comprensión. Había otra mujer embarazada, dijo con voz hueca. Cecilia. Perdió el bebé cuando él se fue. Me senté frente a ella. Lo sé. Yo estaba pensando en tener otro hijo. Marco decía que sería bueno para Lucinda. Que la familia debía crecer. Sus manos temblaban sobre el papel. Era parte de su plan, ¿verdad? Otro bebé significaba más dinero. Más control. Probablemente. Lorena cerró los ojos. Soy tan estúpida. No eres estúpida. Eres humana. Te enamoraste de quien creías que era. No de quien realmente era. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no vi nada? Porque él es profesional. Ha estado haciendo esto durante años. Sabe exactamente cómo manipular. Cómo controlar. Cómo hacer que todo parezca normal hasta que es demasiado tarde. Lorena tomó otra página. Era el informe financiero. 42,000 en deudas que no sabía. 70,000 robados de la casa. Y todo el dinero que tú diste, desaparecido. Vamos a arreglarlo. ¿Cómo? ¿Cómo se arregla esto? Su voz subió de tono. No tengo nada. Esta casa tiene una hipoteca que no puedo pagar. Tengo deudas que ni siquiera firmé. Mi crédito está destruido. Hay caminos legales. El abogado ya está trabajando en demostrar que fueron fraude. Que tú no sabías. Que él falsificó tu firma. ¿Y mientras tanto? ¿Mientras tanto cómo? ¿Cómo alimento a mi hija? Yo te ayudo. Lorena me miró con ojos llenos de lágrimas. No quiero más de tu dinero. Tu dinero fue lo que me metió en esto. Mi dinero no te metió en esto. Marco lo hizo. Yo solo fui otra víctima de su plan. Pero si no hubieras pagado tanto, tal vez él se habría ido antes. Tal vez no habría durado 7 años. Tal vez tenía razón. Tal vez mi generosidad había prolongado el engaño. Pero no podía cambiar el pasado. Lo siento, dije. Siento haber sido tan ciega. Siento no haber visto lo que era antes. Siento que mi ayuda te haya atado a él por más tiempo. Lorena lloró. Esta vez dejó que la abrazara. Se derrumbó en mis brazos como cuando era niña.
como cuando se caía y corría a mí para que sanara sus heridas. No sé cómo voy a salir de esto, mamá. Juntas. Vamos a salir juntas. La semana siguiente trajeron a Amelia. Lorena necesitaba escuchar de alguien que había sobrevivido esto. Alguien que había estado exactamente donde ella estaba ahora. Se sentaron en la sala. Amelia tomó las manos de Lorena. Sé lo que sientes. El vacío. La vergüenza. La sensación de que fuiste la más tonta del mundo. ¿Cómo lo superaste? Un día a la vez. Lloré. Me enojé. Me culpé. Pero eventualmente entendí que no era mi culpa. Que él era el problema. No yo. ¿Tu hija? Cecilia. Está bien ahora. Está viva. Trabaja. Tiene un apartamento pequeño. Todavía va a terapia. Pero está reconstruyendo su vida. Y la relación conmigo. Tomó tiempo, pero la reparamos. Ahora hablamos. Nos vemos. Ya no hay ese muro entre nosotras. Lorena miró hacia donde Lucinda jugaba. Tengo miedo de no poder darle la vida que merece. La vida que merece es una con una madre presente y honesta. No una madre atrapada en mentiras, aunque esas mentiras vengan con dinero. Le das amor. Le das verdad. Eso es más que suficiente. Después de que Amelia se fue, Lorena se quedó callada durante horas. Esa noche, cuando acosté a Lucinda, Lorena entró al cuarto. Mamá, necesito decirte algo. Dime. Lamento cómo te traté. Lamento haberte excluido. Lamento el mensaje. Lamento todo. Tenías razón sobre Marco. Sobre todo. Y yo estaba tan ciega que te hice a un lado. Ya pasó, mi amor. No. No pasó. Necesito que sepas que lo lamento. Necesito que sepas que durante todos esos años, cuando no te llamaba, cuando cancelaba planes, cuando te mantenía alejada, una parte de mí sabía que algo estaba mal. Pero era más fácil alejarme de ti que enfrentar que tal vez me había equivocado al casarme con él. Te manipuló. No es tu culpa. Pero te lastimé. Y eso sí es mi culpa. La abracé. Te perdono. Siempre te perdoné. Incluso cuando dolía. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción lenta. El abogado logró demostrar fraude en las tarjetas de crédito. Las deudas fueron eliminadas del récord de Lorena. La hipoteca fue más complicada. Lorena tendría que vender la casa. No había forma de pagarla sola. Voy a buscar un apartamento pequeño, dijo. Algo que pueda pagar con mi salario de enfermera. Y mientras tanto, podemos, Lucinda y yo, quedarnos contigo, solo hasta que encuentre algo. Esta es su casa. Siempre lo fue. Empacamos las cosas de Lorena. Solo lo esencial. Ropa. Juguetes de Lucinda. Fotografías. Dejamos todo lo demás atrás. Todo lo que Marco había tocado. Todo lo que era parte de esa vida falsa. El día que se mudaron a mi apartamento pequeño, Lucinda corrió por los cuartos emocionada. Voy a vivir con la abuela. Sí, mi amor. Para siempre. Por un tiempo. Lorena y yo compartíamos mi cuarto. Lucinda tenía el pequeño estudio que yo usaba para guardar cosas. Lo convertimos en su espacio. Pintamos las paredes de colores claros. Pusimos sus juguetes. Sus libros. Su cama pequeña. Era apretado. Era incómodo a veces. Pero era real. Era honesto. Era familia verdadera. Lorena consiguió turnos extras en el hospital. Yo seguía trabajando en la tienda de telas. Entre las dos cubríamos gastos. No sobraba mucho. No había lujos. Pero había paz. Había verdad. Había amor sin condiciones. Una noche, 3 meses después del arresto, Lorena entró a la cocina donde yo preparaba la cena. Mamá, fui al juzgado hoy. Y Marco, o Hugo, o como se llame realmente, se declaró culpable. A cambio de una sentencia reducida. 5 años de prisión. ¿Cómo te sientes? No sé. Pensé que querría verlo sufrir más. Pero solo siento alivio.
5 años sin tener que preocuparme de que aparezca. 5 años para reconstruir completamente mi vida. Y después de los 5 años. Después habrá una orden de restricción. No podrá acercarse a nosotras. Y para entonces, Lucinda será mayor. Yo seré más fuerte. Ya no tendrá poder sobre mí. Lorena se sentó en la mesa. El abogado dice que tal vez recuperemos algo del dinero. No todo, pero algo. Están rastreando cuentas. Activos escondidos. No importa el dinero. A mí tampoco me importa ya. Antes pensaba que el dinero era seguridad, que necesitaba tener mucho para estar bien. Pero ahora sé que la verdadera seguridad es diferente. Es saber quién eres. Es tener gente real a tu lado. Es vivir sin mentiras. Lucinda entró corriendo. Mami, abuela, miren lo que hice. Traía un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano. Ella, Lorena y yo. Es nuestra familia, dijo orgullosa. Lorena la abrazó. Sí, mi amor. Esta es nuestra familia. Esa noche, después de acostar a Lucinda, Lorena y yo nos sentamos en el pequeño balcón del apartamento con té caliente. Gracias, dijo ella. ¿Por qué? Por no rendirte conmigo. Por salvarme aunque yo no quería ser salvada. Por estar aquí ahora aunque te traté tan mal. Eres mi hija. Siempre voy a estar aquí. Lorena puso su cabeza en mi hombro. Como cuando era pequeña. Como cuando el mundo era simple y yo podía arreglar todo con un abrazo. Te amo, mamá. Yo también te amo, mi niña. Yo también. Las estrellas brillaban sobre la ciudad. El aire era fresco. Y por primera vez en años, sentí que mi familia estaba completa. No por el dinero. No por las apariencias. Sino por algo más profundo. Algo real. Algo que ningún marco del mundo podría destruir. 1 año después del arresto de Marco, me desperté temprano como siempre. Preparé café en la pequeña cocina que ahora compartía con mi hija y mi nieta. Escuché los sonidos de la mañana. Lorena preparándose para su turno en el hospital. Lucinda cantando mientras se vestía para la escuela. Sonidos normales. Sonidos de vida real. Me senté junto a la ventana con mi taza caliente entre las manos. El sol comenzaba a salir. La ciudad despertaba lentamente. Y yo pensé en todo lo que habíamos atravesado para llegar a este momento de paz. Lorena entró a la cocina ya vestida con su uniforme de enfermera. Se veía diferente ahora. Más delgada todavía, pero de una forma saludable. Sus ojos tenían una claridad que no había visto en años. Ya no cargaba ese peso invisible que Marco había puesto sobre sus hombros. Buenos días, mamá. Buenos días, mi amor. Café. Por favor. Se sentó frente a mí. Tomó la taza que le pasé y bebió despacio. Afuera, el mundo seguía su curso. Pero adentro, en este pequeño apartamento, habíamos construido algo nuevo. Algo que no dependía de mentiras ni manipulación. Hoy es el aniversario, dijo Lorena suavemente. Lo sé. 1 año desde que todo explotó. 1 año desde que los policías se llevaron a Marco. 1 año desde que mi vida se derrumbó. Y 1 año desde que comenzaste a reconstruirla. Lorena sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Sí, supongo que también es eso. Lucinda entró corriendo con su mochila a medio poner. Abuela, ayúdame. La ayudé con las correas mientras Lorena terminaba su café. Estas mañanas se habían vuelto nuestra rutina. Caóticas. Ruidosas. Pero llenas de amor verdadero. ¿Lista para la escuela? Le pregunté a Lucinda. Sí. Hoy vamos a dibujar animales. ¿Qué animal vas a dibujar? Una mariposa. Porque las mariposas son bonitas y pueden volar a donde quieran. Lorena y yo intercambiamos miradas. Lucinda no recordaba mucho de Marco. Era tan pequeña cuando se fue que su memoria de él se estaba desvaneciendo. Tal vez eso era una bendición. Tal vez era mejor que no cargara esos recuerdos. Después de dejar a Lucinda a la escuela y a Lorena en el hospital, volví al apartamento. Tenía el día libre del trabajo.
Me senté con una caja que había guardado durante meses sin atreverme a abrirla. Dentro estaban todas las fotografías de los últimos 7 años. Lorena y Marco en su boda. Lorena embarazada con Marco sonriendo junto a ella. Lucinda de bebé en brazos de Marco. Navidades. Cumpleaños. Momentos que parecían felices, pero que ahora sabía que estaban construidos sobre mentiras. Miré cada fotografía. Ya no sentía rabia. Ya no sentía dolor agudo. Solo una tristeza suave por el tiempo perdido. Por los años que Marco nos robó. Por la familia que pudimos haber sido si él nunca hubiera aparecido. Pero también pensé en lo que habíamos ganado. Lorena ahora era más fuerte que nunca. Había vuelto a estudiar. Estaba tomando cursos para especializarse en su carrera. Tenía amigas reales. No amigas aprobadas por Marco, sino mujeres que la apoyaban de verdad. Y nuestra relación se había transformado. Ya no había secretos entre nosotras. Ya no había paredes. Hablábamos de todo. De sus miedos. De sus esperanzas. De los días difíciles y los días buenos. El teléfono sonó. Era Héctor. Hortensia, tengo noticias. Dime. Recuperamos parte del dinero. No todo. Pero encontramos una cuenta en el extranjero donde Marco había escondido $43,000. El juez ordenó que se distribuya entre todas las víctimas. A Lorena le corresponden $12,000. $12,000. No era todo lo perdido. Pero era algo. Era justicia, aunque fuera parcial. Gracias, Héctor. Por todo. No me agradezcas. Esto fue trabajo en equipo. Tú fuiste valiente. No muchas madres habrían hecho lo que hiciste. Cuando colgué, llamé a Lorena para darle la noticia. Escuché su voz quebrarse. $12,000. Puedo poner un depósito en un apartamento. Podemos tener nuestro propio espacio de nuevo. No hay prisa, mi amor. Pueden quedarse aquí todo el tiempo que necesiten. Lo sé, pero también sé que necesitas tu espacio. Has sido tan generosa, tan paciente. Mereces recuperar tu vida también. Mi vida está completa con ustedes aquí. Y la nuestra está completa contigo. Pero tal vez es tiempo de que encontremos un equilibrio nuevo. Un lugar cercano. Donde podamos visitarnos todos los días, pero donde también tengamos nuestro espacio. Tenía razón. Era hora de dar el siguiente paso. No de alejarnos, sino de crecer hacia algo nuevo. Esa tarde, después de recoger a Lucinda de la escuela, las 3 fuimos a caminar al parque. Lucinda corría adelante persiguiendo palomas. Lorena y yo caminábamos despacio detrás de ella. He estado yendo a terapia, dijo Lorena de repente. Sí. El hospital ofrece sesiones para empleados. Llevo 3 meses. Me está ayudando mucho. Me alegro. La terapeuta dice que lo que viví fue abuso. No físico, pero emocional. Dice que Marco me aisló sistemáticamente. Que destruyó mi autoestima. Que me hizo dependiente de él para todo. ¿Cómo te hace sentir eso? Al principio me enojé. No quería ser víctima. No quería aceptar que había sido tan débil. Pero ahora entiendo que reconocer el abuso no me hace débil. Salir de él me hace fuerte. La abracé mientras caminábamos. Eres la mujer más fuerte que conozco. Aprendí de la mejor. Lucinda corrió hacia nosotras. Miren, una flor. Traía una flor silvestre que había arrancado del pasto. Amarilla y pequeña. Pero en sus manos parecía el tesoro más grande del mundo. Es para ti, abuela. Porque me cuidas. Tomé la flor y sentí que algo se rompía dentro de mí. No de dolor, sino de algo más dulce. De gratitud por este momento. Por esta niña. Por esta segunda oportunidad que nos habían dado. Esa noche, después de acostar a Lucinda, Lorena y yo nos sentamos en el balcón como habíamos hecho tantas veces en el último año. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo ella mirando las estrellas. ¿Qué? Que ya no extraño esa vida. La casa grande. El auto nuevo. Las apariencias. Pensé que las extrañaría. Pensé que me sentiría menos sin esas cosas.
pero me siento más real, más yo. Porque esas cosas nunca fueron tuyas realmente. Eran de Marco. Eran parte de su fachada. Y ahora tengo cosas que sí son mías. Mi trabajo, mi carrera, mi hija, mi relación contigo. Nadie me las puede quitar. Nunca. Lorena se quedó callada un momento. Luego habló con voz suave. ¿Alguna vez piensas en cómo habrían sido las cosas si Marco nunca hubiera aparecido? A veces. ¿Crees que habríamos sido igual de cercanas? Honestamente, no lo sé. Tal vez no. Tal vez necesitábamos pasar por esto para valorar lo que tenemos. Es una forma cara de aprender una lección. Lo es. Pero la aprendimos. Y ahora nada nos puede separar de nuevo. Pasaron los meses. Lorena encontró un apartamento pequeño a 3 cuadras del mío. 2 habitaciones. Cocina pequeña. Pero era suyo. Pagado con su dinero. Ganado con su esfuerzo. El día de la mudanza, llevamos cajas entre las 3. Lucinda estaba emocionada de tener su propio cuarto. De poder pintar las paredes del color que quisiera. De tener un espacio que era realmente suyo. No te vamos a dejar de ver, me dijo Lorena mientras acomodábamos los muebles. Lo sé. 3 cuadras no es nada. Vamos a cenar juntas 2 veces por semana. Y los domingos siempre vamos a estar juntas. Me parece perfecto. Esa primera noche en su nuevo apartamento, Lorena me llamó. Mamá, Lucinda no puede dormir. Dice que extraña tu apartamento. ¿Quieres que vaya? No. Solo. Puedes hablar con ella por teléfono. Hablé con Lucinda. Le conté un cuento. Le canté una canción. Escuché su respiración volverse profunda y tranquila. Se durmió mientras yo seguía en el teléfono. Gracias, mamá, susurró Lorena. Para eso estoy. Ahora, sentada aquí en mi apartamento que volvió a ser solo mío, pienso en todo el camino recorrido. Desde ese mensaje terrible que me decía que me alejara, hasta este momento de paz y reconstrucción. Aprendí cosas que nunca quise aprender. Que el amor puede ser manipulado. Que la familia puede ser destruida desde adentro. Que las personas que más queremos pueden ser controladas por alguien con malas intenciones. Pero también aprendí otras cosas. Que la verdad siempre encuentra forma de salir. Que el amor verdadero sobrevive incluso las peores tormentas. Que nunca es demasiado tarde para salvar a quien amas. Lorena está bien ahora. Mejor que bien. Está completa. Está entera. Está viviendo una vida auténtica donde cada decisión es suya. Donde cada paso es real. Lucinda está creciendo en un hogar lleno de verdad. Donde no hay secretos oscuros. Donde no hay manipulación. Solo amor honesto y apoyo incondicional. Y yo he aprendido que ser madre no es solo dar sin medida. Es también saber cuándo intervenir. Cuándo luchar. Cuándo arriesgarlo todo por salvar a tu hija, aunque ella no quiera ser salvada en ese momento. Marco está en prisión. Hugo Pacheco. O como sea que realmente se llame. Lejos de nosotras. Sin poder hacernos daño. Y cuando salga en 4 años más, ya no tendrá ningún poder sobre esta familia. Porque habremos construido algo tan sólido que nada podrá romperlo. A veces pienso en las otras mujeres. Amela. Cecilia. Tania. Todas las que sufrieron antes que nosotras. Y espero que de alguna forma nuestro caso les haya traído algo de paz. Algo de justicia. Algo que les diga que no estaban locas. Que no era su culpa. Que el monstruo era él, no ellas. El sol se está poniendo ahora. Pronto Lorena y Lucinda vendrán a cenar. Como hacen cada martes. Como harán cada martes por el resto de nuestras vidas. Y nos sentaremos juntas en esta mesa pequeña. Y hablaremos de nuestros días. Y reiremos. Y seremos familia. Familia real. No familia construida sobre dinero o apariencias. Sino familia construida sobre verdad. Sobre perdón. Sobre amor que sobrevivió lo imposible. Y si alguien me preguntara si lo haría de nuevo. Si sabiendo todo el dolor que causaría, sabiendo cómo mi hija me odiaría en ese momento, sabiendo lo difícil que sería el camino.
Si aún así llamaría a Héctor. Si aún así cooperaría con la policía. Si aún así destruiría la vida falsa que Lorena creía tener. La respuesta es sí. 1000 veces sí. Porque salvar a mi hija valió cada lágrima. Cada noche sin dormir. Cada momento de dolor. Y ahora, sentada aquí con mi café frío y el atardecer pintando el cielo, me pregunto, ¿y tú? ¿Has sentido alguna vez que intentaron borrarte de tu propia historia? ¿Que alguien trató de sacarte de la vida de las personas que amas? ¿Que tuviste que luchar por un lugar que siempre debió ser tuyo? Si es así, quiero que sepas algo. No estás sola. Tu dolor es real. Tu lucha es válida. Y mereces estar en la vida de las personas que amas. No como fuente de dinero. No como conveniencia. Sino como ser humano completo que da amor incondicional. Y si alguna vez tienes que elegir entre ser amada y ser respetada, elige respeto. Porque el amor sin respeto es manipulación. Y mereces ambas cosas. Suena el timbre. Lorena y Lucinda están aquí. Puedo escuchar la risa de mi nieta desde el pasillo. La voz de mi hija llamándome. Abro la puerta. Y ahí están. Mi familia. Real. Imperfecta. Pero completamente nuestra. Y eso es todo lo que siempre quise.